Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 40 de numeración humana y el episodio número 39 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar hablando un poco más de por lo menos esta que tanto me gusta y profundizando un poco más en lo que es el camino de la programación. Así que comencemos con el episodio de hoy y pucha, ya vamos por el episodio 40. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Así que vamos a comenzar con lo que es el programa de hoy y vamos a saludar acá a Carlos Maldonado, que se hace presente en el chat y dice: buenas. Hola Charlie, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, sentate, ponete cómodo, aunque si mal no me equivoco a esta hora estás laburando, ¿no? Así que bueno, que salga como salga, esperemos que lo disfrute. Así que un abrazo grande, che, y vamos a empezar con lo que es el episodio de hoy. Así que bien, ¿de qué estuvimos hablando por lo menos en episodios anteriores y por qué hago referencia a esto? Por cuestiones de que es importante tenerlo en claro. Estuvimos hablando de lo que eran problemas de concurrencia o cómo se presentaba en un planteo simple un problema que podía tener efectos bastante graves. Acá dice: ¿cómo solucionar los problemas de concurrencia? Entre signo de pregunta. Vendían las entradas más baratas, fue así, venden todo. Otro tipo de concurrencia. El que no entienda los chistes, pásese por el chat de Spreaker. Siempre lo digo, ahí van a entender y de paso ponerse preguntas. Ese es otro tipo de planteo, Carlos, pero sí, esa sería la solución a ese tipo de problemas. Pero en sí, a lo que hacemos referencia eran problemas cuando teníamos dos procesos que solapaban a la hora de escribir, por ejemplo, en una región de memoria, por decir así, cuando intentaban escribir los dos al mismo tiempo en una región de memoria, y esto generaba que no se dieran los resultados esperados. Entonces vimos lo que era un planteo simple, que era el problema del jardín ornamental. Después lo llegamos a un plano más realista, por decirlo así, porque el jardín ornamental parece medio ridículo, así que lo vimos más desde un punto de vista de una aerolínea que trata de vender lo que son boletos de avión y los problemas que se podían presentar cuando intentaban dos personas adquirir el mismo vuelo, siendo este, por ejemplo, el último vuelo, y cómo evitar de que se solapen. Si el sistema no está preparado, se van a solapar, no es nada bueno. Eso trae inconvenientes bastante graves. Así que vimos lo que eran algunas pseudo soluciones, y lo remarco como pseudo soluciones por cuestiones de que no solucionan el problema, sino que plantean algo que tiende a mejorar las cosas, pero en algún punto falla, como ser casos en donde se movía la región crítica en el tema de teníamos una región crítica, pero ahora en vez de estar en un lugar, estaba en otra. Teníamos los casos en que no permitíamos una multitarea, pero eso a su vez nos trae inconvenientes por cuestiones de que nosotros queremos que justamente se permitan muchos accesos a la vez. Entonces son distintos planteos que en principio derivarían en soluciones, pero a la hora de querer trabajar con muchas cosas a la vez, se complican. A ver, acá dice Carlos Maldonado: ¿cómo va, señor? ¿Se entrecorta el audio, puede ser? ¿O es mi problema? No te sabría decir si es un problema del proveedor o es Spreaker que anda medio como quiere. Así que no te sabría decir, Carlos. Ahora me fijo. Acá aparece Gabriel y dice: buenas, David, buenas noches, buen programa, muchas gracias. Dice: ahora ya se escucha bien, me alegro que así sea. Ya te digo, entre Spreaker y el servicio de internet medio dudoso, las cosas no van de todo bien, pero bueno, vamos a darle para adelante, porque para eso estamos. Entonces, ya viendo estas pseudo soluciones que no son inútiles por cuestiones de que sirven para resolver otro tipo de problemas, y es bueno siempre tener un buen repertorio de soluciones a la mano. Y saludamos acá al joven Memphis, que se hace presente y dice: hola jóvenes, buenas noches David. Hola Memphis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo y arranquemos con lo que es el programa de hoy. Entonces, ¿dónde me había quedado? Ah, sí. Entonces, teniendo estos problemas y estas pseudo soluciones que en sí no solucionaban, pero era bueno tener este repertorio de soluciones porque para otras cosas sí sirven, vamos a ver un algoritmo que plantea una solución más, que es una combinación, si ustedes no mal recuerdan, estuvimos hablando de lo que eran turnos y lo que eran banderas. Las banderas indicaban cuando alguien tenía, por ejemplo, la intención de ocupar o estar en una región crítica, y los turnos eran como una forma de establecer cierto control a la hora de trabajar, pero este también tenía su inconveniente. Hay un algoritmo que es conocido como el algoritmo de Peterson,
fue descubierto en el año 1957, no por Peterson. La explicación es muy extensa, el algoritmo es complejo. Peterson encontró una forma de hacer exactamente lo mismo de una manera más simple alrededor del 81. Que esto lo que hace básicamente es combinar algunas de las cosas que ya estuvimos viendo. Estuvimos viendo lo que eran banderas y turnos. ¿Por qué los menciono? Justamente el algoritmo de Peterson lo que hace es combinar los dos para intentar dar una solución a lo que es este problema. Acá dice Memphis, sí, para aprender acerca de la concurrencia al boliche, y se ríe. Esa es una concurrencia de fin de semana. Yeah. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente una forma de verlo es que primero trata de detectar si otro proceso tiene la intención de entrar en lo que es la región crítica, y en caso de ser así, bueno, lo deja pasar. Es decir, le da su prioridad. ¿Cómo funcionaría? Veamos en el caso de tener, por ejemplo, en lo que era el jardín ornamental, teníamos las dos puertas o los dos torniquetes. Entonces tenemos, en este caso vamos a poner una bandera por torniquete, una bandera 1 y una bandera 2, torniquete 1, torniquete 2, cada uno le corresponde. Y teníamos otro que era un identificador de turno. Es decir, combinamos lo que son turnos y banderas. ¿Cómo funcionaría esto? En principio, cuando, en el caso de trabajar con el torniquete 1, encenderíamos la bandera del torniquete 1. Es decir, estaríamos diciendo, tenemos la intención de entrar. Y a su vez, el turno, en vez de asignárnoslo a nosotros, se lo asignamos al otro turno, al otro torniquete. Entonces, nosotros la bandera nuestra decimos, sí, yo tengo la intención de entrar en la región crítica, pero el turno, en vez de decir yo voy a tener el turno se lo doy al otro. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Primero va a comprobar si la bandera del otro está encendida, es decir, si el otro tiene la intención de acceder a la región crítica, y si a su vez también tiene el turno asignado. Nosotros se lo acabamos de asignar, pero podría darse el caso que entre las interpolaciones que vamos a ir viendo y cómo se van intercalando todos los procesos, y estuvimos viendo cómo se intercalan las instrucciones, puede que no se dé. Entonces, si la bandera del otro está encendida, es decir, el otro también tiene intención de entrar y el turno también es de él, nos quedamos esperando. Entonces, mientras suceda esto, nosotros esperamos. Después de esto se entra a lo que es la región crítica, que básicamente aumenta el contador. Y después ponemos lo que es la bandera nuestra en 0. Es decir, pasamos la bandera desactivada. ¿Qué va a hacer el otro proceso? El proceso 2. El proceso 2 va a encender su bandera. El turno nos lo va a dar a nosotros. Y si la bandera del primer torniquete está encendida y a su vez el turno también es del primer torniquete, se queda esperando. ¿Cuándo se rompería esto? Esto se rompería, por ejemplo, si la bandera nuestra, la bandera del otro estuviese apagada. Si la bandera del otro está apagada, significa que no está trabajando. Si no está trabajando, podemos acceder. Otra forma en que se rompe esta condición es si el turno no es del otro, si el turno es mío. Si pasa alguna de esas dos cosas, nosotros podemos tener acceso a lo que es la variable. En este caso puede parecer similar a lo que es la implementación anterior o las implementaciones anteriores, pero justamente permite un trabajo un poco más fino y no permite tener tantos problemas de región crítica. Dice Jorge Romo, buenas damas y caballeros. ¿A quién engaño? ¿Solo caballeros? Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Todo bien? Espero que esté muy bien, che, ponete cómodo. Divertite, sufrí, haz lo que quiera. Este podcast está para divertirse y sufrir lo que uno quiera hacer con él. Menos insultar, bienvenido sea. Y así es como estarían trabajando estos dos torniquetes o estos dos procesos con el algoritmo de Peterson. ¿Qué consideraciones hay que tener con esto? En principio vamos a tener lo que es la espera activa, es decir, si un proceso tiene que quedarse esperando, es cuando nosotros dijimos que iba a tener que estar esperando, vamos a tener un inconveniente que vamos a tener lo que son las espera activas o los spin locks. Son ese tipo de espera que en vez de quedarse esperando y no hacer nada, mientras espera se pone a hacer algo. Es decir, va a estar todo el tiempo comprobando una condición. Lo cual no lo podemos llamar espera como tal, sino justamente una espera activa. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando todo el tiempo, aunque no haga nada. Va a estar consumiendo lo que es el procesador para esperar. Va a estar consumiendo siempre procesador y eso es
malo por cuestiones de que podríamos dejar el control a otras cosas que realmente podrían trabajar. Mientras este proceso o este hilo está trabajando, nosotros no le podemos dar lugar al otro proceso para que realmente haga el trabajo y nos dé paso a nosotros. Entonces esta espera al final es burocrática, tiene problemas. Esto lo podemos ver como si tuviésemos una cola en el banco, o no más bien una cola, sino el sistema típico de dar tickets con números a cada uno. Y por ejemplo nosotros tenemos el número 2 y después está el número, y obviamente está el número 1. Pero cuando llaman al número 1 nosotros no lo dejamos pasar. Entonces estamos obstruyendo para que atiendan al número 1 y hasta que no atiendan a ese no nos van a atender a nosotros. Así que ese es un problema. A eso viene el problema de la espera activa. Se podrían usar algunas resoluciones simples a este problema como ser un sleep, que es decir, esperar un cierto tiempo, el proceso se queda inactivo por lo que es un cierto periodo de tiempo, o un yield en lo que son sistemas de administración de scheduling o lo que es administración de procesos, es decir, yo cedo el control de este proceso, ya no lo voy a estar trabajando más, cedo el control al sistema para que se lo asigne a otro proceso. Entonces, posiblemente el proceso que realmente tiene que trabajar va a tomar el control. Aún así, no tenemos la garantía de que el otro proceso vaya a tomar el control. Esas son cuestiones de sistema operativo y uno no lo puede manejar. Lo mismo que el sleep. Ahí sí uno dice, bueno, espérate 2 segundos y al final le damos el control a otro proceso, pasan 10 milisegundos, pasados esos 10 milisegundos termina su ejecución y ahora el resto, que es básicamente 1 segundo y 990 milisegundos, vamos a estar esperando porque nosotros dijimos que iba a estar esperando. No va a ser una espera activa, pero vamos a tener ese segundo y alguito desperdiciado, lo cual no es para nada bueno. Un inconveniente bastante grave que tiene esto, solo sirve para 2 procesos. O sea, dijimos que teníamos la bandera 1 y la bandera 2. Significa para proceso 1 y para proceso 2. No es óptimo. Si tenemos 3 procesos, este algoritmo ya no sirve. Y si tenemos 3 procesos, hay que empezar a hacer contemplaciones, por lo cual nos estamos escapando del alcance del algoritmo, por lo menos el planteamiento original. Y no es una muy buena idea. Hubieron después, sobre este tema, muchas personas que trabajaron, entre esos Dijkstra. Tenemos a Eisenberg, a Maguire en el 72, tenemos a Lamport en el 74, y saludamos acá a Carlos Quimpanana, que se acaba de incorporar y dice: hola, buenas noches a todos amigos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dice: disculpen la demora. Nah, no pasa nada, tranquilo, che. Sentate, ponete cómodo, espero que estés muy bien. Y a disfrutar un poquitito de esto que por lo menos a mí me gusta y que a varios les causa dolores de cabeza, pero ya les digo, es cuestión de práctica, el resto después sale. Y como estábamos diciendo, hubieron muchas personas que estuvieron trabajando en esto, y en particular en el 74 Lamport encontró una solución. Y bueno, el que pregunte Lamport es alguien bastante importante en lo que es ciencia de la computación, tiene bastante peso. Dijkstra es otra de las personas que también tuvo peso, no solamente en ciencia de la computación, sino en lo que es teoría matemática. Hay muchas personas de la ciencia de la computación, a diferencia de otras ciencias, que o siguen vivos o fallecieron hace poco. Es decir, son relativamente jóvenes a nivel historia. Uno diría, uy, pero cuando se hacen descubrimientos generalmente se refieren a un teorema de hace 300 años. En este caso no, son del siglo pasado y algunos siguen con vida incluso. Acá dice Carlos Quimpanana: sí, todo bien, el cambio de horario siempre nos trolea, pero hoy puse la alarma. Me alegro, che. Entonces, ¿cómo se llama el algoritmo que descubrió Lamport? Y ahí es donde muchos se van a reír. Ya estuvimos hablando del problema de jardín ornamental. Viniendo con este tipo de nombre, uno diría: no me digas que tiene otro nombre un tanto ridículo. La respuesta es sí, tiene un nombre un tanto ridículo. El nombre del algoritmo se lo conoce como el algoritmo de la panadería. Es bastante curioso el nombre. También el nombre es bastante descriptivo. ¿Cómo funciona el algoritmo? Lo que hace es básicamente a cada proceso o a cada hilo que quiera acceder a lo que es una región crítica, o que pueda acceder a una región crítica, será lo que es un número. Es decir, funciona como en una panadería cuando te atienden, en un banco cuando te atienden, te dan un número, un ticket. Con ese ticket van a ir atendiéndote, es decir, van a llamar a ver al proceso 1, venga acá, bien, van llamando, con lo cual evitamos en parte lo que es la espera activa.
Pero nos encontramos justamente con un problema. Esto va repartiendo números a distintos procesos. Y acá Jorge Romo pregunta, ¿el algoritmo de la panadería? Sí, se llama así. Búscalo, no es mi culpa. Se llama así el algoritmo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es, además de repartir números, podría darse el caso de que a dos procesos diferentes se den con el mismo número. Uno diría, en una panadería normal eso no sucede. Estamos hablando de concurrencias cuando podríamos tener que dos personas agarran a la vez el ticket. Y como acá no hablamos de agarrar algo físico, sino es algo virtual en el cual se copia básicamente, el número justamente va a ser un número entero, un numerito simple almacenado en memoria. A cada proceso se le va a dar un número. Pero podríamos darnos el caso que justo al mismo tiempo, antes de que se incremente o cambie el contador, como pasaba en el problema del jardín ornamental, se dé a dos procesos el mismo número. O a tres. En principio vamos a hablar de dos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Se aplica un algoritmo de desempate. Cada proceso tiene un identificador único también. Eso es propio de un proceso. Y básicamente ese identificador, como dijimos, es un número. La computadora siempre, por cuestiones de simplificación, transforma todo en número. Ya vimos cómo convertía los archivos a descriptores de archivos, cómo transformaba las entradas de directorio y cosas así en direcciones de memoria. Entonces vemos cómo hace todas las conversiones a números. Bueno, en el caso de lo que es el número o el identificador de un proceso, que no es lo mismo que el ticket que le acabamos de dar, porque el identificador del proceso es único, perteneciente al proceso, el identificador de hilo es único, perteneciente al hilo, y ese sí es único. Pero el ticket sirve para decir, para entrar a la región crítica, yo establezco el control con este ticket. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podría darse el caso en que dos personas tengan el mismo ticket. Antes de decir, saludamos acá a Juan Sivera, que dice, ¿qué hubo, gente? Saludos. Hey Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. Y leyendo un comentario que dijo Jorge Romo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Sí, la verdad que sí. El nombre representa mucho de lo que hace. ¿Cómo solucionamos el tema del empate? Lo que hace esta cuestión a la hora de tener, por ejemplo, dos procesos con el mismo número, le da prioridad al hilo que tiene el menor identificador. Es decir, si tenemos, por ejemplo, dos procesos o dos hilos con el ticket número 15, por decir así el turno 15, lo que va a hacer es agarrar los identificadores de cada uno y decir, bueno, a ver cuál es el identificador más chico. Bueno, este proceso tiene el ID 65.535 y el otro tiene el 1.000.000. Bueno, 65.535, vení, pasá, te atendemos a vos primero. Y así mismo se van a ir turnando y esa es una forma de trabajar. Sí, ya sé, Jorge cerca, ya sé. Saludamos acá a César Posada, que se presenta y dice, saludos. Hola César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo y démosle para adelante con lo que es el tema de hoy. Entonces, vemos cómo se van entregando los números, una forma de turnar los procesos. Es una forma de ver como si fuesen turnos. Y después, en caso de que dos procesos tuviesen el mismo turno, lo que se hace es un algoritmo de desempate tan simple como darle prioridad al hilo de menor, del menor identificador. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? No admite lo que es multiprocesador, porque hasta ahora estamos hablando de todo que funciona en un solo núcleo. Si nosotros metemos una máquina con dos núcleos y le permitimos que cada hilo corra en un núcleo diferente, este algoritmo que acabamos de escribir no tiene sentido, no funciona. De hecho, ninguno de los algoritmos que estuvimos viendo hasta ahora contempla el caso de multitarea. Todos están supuestos a que tenemos un solo procesador. Recordemos que las computadoras de hoy en día manejan más de un procesador. Y si hablamos de un sistema distribuido, claramente maneja más de un procesador. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Todos los algoritmos que vimos hasta ahora eran para sistemas simples. Esto no está funcionando. Y también vamos a tener lo que son, el principal problema son problemas de coherencia de caché. Recuerden que cada procesador tiene sus propios datos en caché. Si estamos trabajando con dos núcleos, cada uno tiene su propio caché. Y por ejemplo, si un proceso se empieza a ejecutar en un núcleo y después pasa a otro y pasan estas cosas, hay que mantener la coherencia en caché por cuestión de que primero podemos decir, bueno, el contador vale algo, pero cuando vamos al otro núcleo vale otra cosa. Y la caché difiere de lo que es la memoria RAM. Y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas de conflicto, decir, a ver, a cuál de los dos le hacemos caso, y cuestiones así. Y entonces ya no estaría muy bueno. Y acá dice el joven Memphis, Romo, acá se usa el algoritmo de los tacos
o de las guacamayas. Ahí pregunta, Memphis dice, David, ¿y eso que David lo hace simple? Con razón los sistemas están medio locos. Bueno, estamos entre eso y que hay veces que no están muy bien diseñados. Estos son planteos, ya le digo, con mucha abstracción. La programación está lleno de la palabra abstracción y ser abstracto es bueno en algunos sentidos. En el caso de pensar un problema es bueno ser abstracto. Y acá me estoy comiendo una cantidad de detalles importantes, incluso hay algunos que ni siquiera yo conozco, obviamente. Esto llega a niveles que uno diría, wow, ¿cómo se soluciona esto? Y bueno, básicamente fueron como 30 años de trabajo o más. En 30 años se mejoran algunas cosas y aún así tenemos problemas. Estamos viendo de que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora era como bien, funciona muy lindo y metimos más de un núcleo y se rompió todo. Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Y ahí es donde viene el título del programa de hoy. Y como se viene prometiendo hace rato, pero por falta de tiempo no se pudo hacer, porque la idea era explicar todo esto antes, pero el podcast da 45 minutos nada más. Se habla de lo que son mecanismos de sincronización. ¿A qué nos referimos de sincronización? Evitar que dos cosas se solapen. Las cosas se tienen que sincronizar para evitar de cruzarse. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es el ejemplo de una intersección de calles. Hay una cierta sincronización, por ejemplo, cuando se pone un semáforo, en el sentido de decir, los dos semáforos no deberían de estar verdes a la vez. Porque si los dos semáforos están verdes a la vez, vamos a encontrarnos con que van a chocar los autos. La región crítica es justamente la intersección de las calles. Las calles de por sí no son flujos, pero donde se intersecan o donde se juntan las calles, eso sí es una región crítica. Y si dos autos vienen y no frenan cuando deberían, van a chocar. Entonces, ahí ya estamos viendo un problema. Ese es un problema, por ejemplo, de concurrencia, también de gente que no sabe conducir o que conduce mal, o algún accidente que está pasando, o algo que no está yendo muy bien que digamos. Para lo cual se requiere un semáforo, que el semáforo no puede permitirse, por ejemplo, tener las dos manos o los dos carriles con lo que es la luz verde. Hay que turnarse. Primero la luz verde de uno y la luz verde del otro. Esas son cuestiones de sincronización. ¿Existe mecanismo de sincronización? Por supuesto, si estamos hablando de un problema tan simple como el de jardín ornamental, o algo tan complejo como un sistema de vuelos, ¿sí? Tienen que haberle metido un sistema de sincronización, a pesar de que muchos lo ignoran y también la probabilidad de que justo coincidan, ya dijimos que la probabilidad de que esto suceda es muy baja. Aún así, es bueno contemplarlo porque en ciertos casos puede implicar pérdida de mucho dinero, por decir alguno de los tantos efectos que puede tener. Entonces, ¿qué mecanismo de sincronización tenemos? El primero que vamos a ver, y esperemos terminar de verlo hoy, es uno de los mecanismos, se llama región de exclusión mutua, también conocido como candado, o también conocido como mutex. Lo que se utiliza esta herramienta es en los sistemas operativos que suelen proveer una herramienta para hacerlo, o en su defecto, el lenguaje de programación es concurrente y admite instrucciones especiales para lo que es el manejo de concurrencia. Los mutex, hay veces que el sistema operativo los incluye, por ejemplo en los sistemas Unix y en casi todos los sistemas operativos hay una librería por lo menos incluida para utilizar mutex, o en sí el mismo lenguaje de programación da alguna forma de accederlos. Siempre hay una forma de accederlos por cuestiones de importancia que tienen. ¿Cuál es una de las ventajas que tienen los mutex? Por cierto, si se preguntan de dónde sale ese nombre, es Mutual Exclusion. Mutex es básicamente exclusión mutua, es el nombre que recibe. Conozcámoslo como lock o candado también. Y lo que hace en principio, porque nosotros vimos que hasta ahora nosotros podíamos esperar, porque podíamos, ¿está ocupado el proceso? Sí, esperemos. Podíamos esperar, pero dijimos que el inconveniente de la espera era la espera activa, no la espera como tal. O sea, la espera está todo bien, que espere, no tengo ningún problema, que en el momento en que pueda trabajar, se meta a trabajar, me parece perfecto. Pero el inconveniente grave que tenemos es que había la espera activa, eso va a estar consumiendo procesador, y les aseguro, en un sistema de archivos que funciona con 5 hilos, en un procesador de 6 núcleos va a andar al 500%, 100% por núcleo. Le aviso aunque no esté haciendo nada. No es muy bonito ver cómo se empieza a sobrecalentar la máquina. No está para nada bueno. Es una buena forma de probar la máquina, pero no es a los fines, porque si uno piensa,
el servidor no está haciendo nada, ya está consumiendo todos los recursos, no me quiero imaginar si quiero abrir otra cosa que no sea el servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace un mutex? En principio evita lo que es la espera activa, que teníamos con lo que era el algoritmo de Peterson, que teníamos espera activa también, y entre otros algoritmos. ¿Con qué lo hace? Con un recurso llamado locks o bloqueos. En sí, ¿qué es lo que hace un lock, un bloqueo, un mutex o como lo queramos llamar? Es asegurar que una región de código, o una porción de código, un conjunto de instrucciones, se ejecuten de manera atómica, que era nuestro dolor de cabeza. Hasta ahora nuestra región atómica, por ejemplo, en el problema del jardín ornamental, era el incremento del contador. Era tan simple eso, nada más que se convertía en 3 instrucciones y siempre se pueden intercalar con otros procesos, y eso vimos que no estaba bueno. Mientras pudiéramos asegurar de que eso fuese atómico, es decir, esas 3 instrucciones se ejecutan en ese orden sin permitir que otro proceso que también accede a esa misma zona lo solape, podemos garantizar de que las cosas iban a funcionar. Esto lo que no va a hacer, o sea, en principio va a evitar que accedamos a regiones críticas mediante lo que es permitir que operaciones sean atómicas. Lo que no hace es evitar ejecutar otro código. Es decir, si nosotros tenemos un programa y activamos un bloqueo, no significa que el resto del sistema se va a paralizar. El resto del sistema va a funcionar como lo hacía hasta ahora. ¿Por qué no se para el sistema? En principio no es ideal porque ya estuvimos viendo que esto trae problemas de seguridad. Un programa va a tomar el control de la máquina. Nunca tiene que pasar eso. El sistema siempre tiene que tener el control. A lo sumo pedimos permiso al sistema para que haga algo. Es decir, delegamos cosas al sistema. Cuestiones de seguridad y gracias a eso vivimos un poco mejor. Entre una de las tantas cosas eso, evitamos ese problema de seguridad, evitamos que se trabe porque nosotros podemos permitir, dando un ejemplo, que el otro proceso haga las comprobaciones sin que entre a la región crítica. Es decir, primero tenemos una comprobación de si realmente podemos acceder o no. O tiene que hacer otras cosas, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con lo que era una repetición de 20 veces una acción. Ejecutamos la acción y después internamente eso, para ejecutarlo de nuevo, tiene que incrementar un contador interno que tiene propio, que no es compartido, para poder decir, bueno, a ver, ¿cuántas veces me falta repetir? Me falta repetir 19 veces, hagamos una más. Entonces, teniendo eso, son operaciones que no las está haciendo con la región crítica, por lo cual eso podría seguir trabajando, así que evitaríamos bloquear cosas inútiles. Así que un bloqueo, justamente la idea es que no le permitamos acceder a la región crítica y nada más. O por lo menos esa es la idea. Vamos a ver un ejemplo con lo que es el sistema de reservaciones de vuelo. Vamos a imaginarnos que nosotros no podemos elegir qué asiento podemos tomar. O sea, nosotros podemos decir, si el vuelo tiene un asiento disponible, podemos reservar ese asiento disponible. No me importa cuál sea. El sistema es un poco primitivo, precario, no nos permite elegir, pero sí te permite reservar un vuelo. O por lo menos reservar un asiento en el vuelo. Vamos a tener lo que es una variable compartida, que es básicamente un número, que vamos a llamar el asiento disponible. Y vamos a tener otra variable compartida que se va a llamar capacidad. La capacidad va a ser siempre la misma. En este caso vamos a suponer que tenemos capacidad para 40 personas. Es un número bajo, pero 40 personas suponemos que podemos reservar. Y siempre el indicador de asientos disponibles va a ser menor o igual a 40. Va a estar entre 0 y 40. O entre 1 y 40, mejor dicho. Si nos pasamos ya no está muy bien que digamos. Entonces vamos a tener una función que asigne. O sea, lo que vamos a hacer es asignar un asiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Justamente el mutex lo que hace es evitar entrar a la región crítica. ¿Y cómo lo hace? Bloqueamos primero lo que es el acceso a lo que es el próximo asiento para cualquier otra, o el asiento disponible para cualquier otro proceso que quiera accederlo. Es decir, bloqueamos esa sección de memoria. No funciona exactamente así, pero es una buena forma de verlo. Es decir, prohibimos el acceso a cualquier otra cosa, cerramos la puerta. Primero hacemos eso. Después comprobamos. ¿Existe un asiento disponible? Es decir, nos fijamos si el asiento disponible está dentro del rango de asientos asignables. Es decir, si está entre 1 y 40. Si, por ejemplo, el asiento disponible es 41, significa que no hay un asiento disponible.
Y ahí es donde evaluamos la condición. Si hay asiento disponible, lo que hacemos en principio es decir, reservamos el asiento, decimos que el asiento disponible es otro, o sea, cambiamos el asiento disponible ahora a otro, y le decimos al usuario, bienvenido, usted tiene un asiento reservado que es tal. En caso contrario, lo que hacemos es directamente decir, no hay asientos disponibles, y desbloqueamos. Es decir, antes de poder trabajar con esto, ¿en qué podría fallar? Cuando nosotros, por ejemplo, asignamos lo que es el próximo asiento o el asiento disponible, podríamos fallar ahí por cuestiones de que primero estamos incrementando un contador o estamos teniendo el mismo problema que en el jardín ornamental. Entonces son distintos problemas que podemos ir teniendo, como los evitamos con el bloqueo. El bloqueo va a impedir que, por ejemplo, otro proceso imprima un mensaje. Si el mensaje que tiene que imprimir está fuera de la región crítica, no va a bloquearle nada. Le va a permitir trabajar tranquilamente, el resto puede trabajar como quiera. Y en el caso de que otro proceso intente acceder a lo que es el próximo asiento, va a decir, bueno, voy a tratar de acceder, está bloqueado, se va a quedar esperando. El proceso se duerme, o como se lo conoce a un proceso en ese caso, se bloquea o se duerme. Una vez que el proceso se duerme, el otro va a seguir trabajando, lo desbloquea y cuando se desbloquea, el proceso va a decir, ahora puedo entrar y va a empezar a usar el recurso compartido. Entonces, esa es una forma de solucionarlo y esa sí es una solución efectiva y de esta forma lo que hace es garantizar de que la región crítica va a funcionar de manera atómica, es decir, si otro proceso tiene que utilizar la misma región crítica no se lo vamos a permitir. O por lo menos esa es la idea. Hay requisitos para lo que son áreas de exclusión mutua, porque hasta ahora vimos que, bien, muy bonito, puedes bloquear y desbloquear, es todo precioso, me gusta lo que estás diciendo. Eso, por ejemplo, solamente permitirías acceder a la región crítica a una sola cosa. Hay casos en que quisiéramos dar acceso a más de una, ya vamos a ver cuáles. Pero en principio parece simple y diría, bueno, le clavo un mutex por todos lados a todo lo que me parezca tener región crítica. No es una buena práctica ni nada cercano, no se recomienda para nada. Es un dolor de cabeza eso. No es un requisito obligatorio, pero sí es bueno contemplar esto. A lo que es un área de exclusión mutua, o lo que es un mutex, como lo habíamos llamado, hay que tener consideraciones a la hora de crearlo. En principio, el área de exclusión mutua tiene que ser mínima. Es decir, abarcar lo necesario. Nada más. O sea, no abarcar de más. Por ejemplo, uno podría decir, pero no pasa nada, es una instrucción más. Pero hay veces que esa instrucción es un llamado a otra función. Y el llamado a otra función son un conjunto de instrucciones más. Entonces, la región crítica hay que aislar solamente eso. No aislemos más. No permitir acceso a otras cosas. Mejor dicho, no permitir bloquear cosas que no tendrían que ser bloqueadas. Comportamientos que tendrían que ser permitidos en momentos normales, como lo haríamos en un programa normal que no bloqueamos nada. En un programa normal dejamos que fluya, cumplí tu trabajo y terminá. Acá lo que hicimos fue clavarlo un bloqueo. El bloqueo se lo tenés que poner solamente cuando es necesario, en este caso cuando tenemos una región crítica, para protegerla. Por lo cual ya no sería una región crítica por cuestiones de que solamente puede ser accedido por una sola cosa a la vez. Otra consideración, tiene que ser completa. Dijimos anteriormente que tenía que ser mínima, en lo posible ser lo más chico posible. Es decir, abarcar la menor cantidad de instrucciones que se pueda, por cuestiones de optimización y para mejorar el funcionamiento. Pero también tiene que ser completa, no hay que pasarse de rosca y decir, bueno, vamos a bloquear solamente esto, cuando la región crítica es más grande. Tenemos que bloquear, en caso que sea necesario, pero no permitir o dejar brechas para que otro programa o otro proceso acceda a la misma región crítica, cause problemas, y así estamos en la misma que antes. Y recordemos que cuando tenemos un problema de concurrencia, el resultado es impredecible. No podés decir, acá lo que va a pasar es esto. Justamente, el sentido de la concurrencia es que no podés establecer un orden, no podés saber lo que va a pasar. No hay un orden establecido, es no determinista, es una caja de sorpresa, una idea, pero yo quiero que funcione de tal manera. ¿Cómo se hace? Con controles, por ejemplo, en este caso los bloqueos o las áreas de exclusión mutua. Son distintos mecanismos que tenemos nosotros para lo que es establecer un comportamiento adecuado, y tenemos que en lo posible garantizar de que sea mínima y que sea completa. Cuando hablamos de completa, por ejemplo,
uno diría, en este caso, en este algoritmo, primero bloqueamos la variable, hacemos después una comprobación y después recién operamos. Solamente operamos si realmente se puede reservar un asiento. Recordemos el caso que estábamos hablando. Bloqueamos variable, después hacemos una comprobación de, a ver, ¿este asiento sirve? ¿Este asiento nuevo que tengo es disponible o no? ¿O está disponible o no? Si está disponible, recién ahí lo trabajamos. Si no está disponible, imprimimos un mensaje que diga, lo siento, no hay asiento disponible. Pero por ejemplo, ese lo siento, el asiento no está disponible, podríamos limitarlo a que no esté dentro de la región crítica. Podemos eliminar eso de la región crítica porque no estamos accediendo a la región crítica. Y simplemente decimos, bueno, acá no hay región crítica, trabajar normal. Con lo cual, si hace la comprobación, uno diría, bien, solamente tendrías que bloquear si la comprobación es positiva. Volvemos al problema de antes. Podríamos darnos el caso que comprobamos, se hace cambio en la variable, después volvemos al proceso y ya la comprobación no fue válida. O sea, es un resultado inconsistente. Pero por ejemplo, ahí vemos un caso en el que tiene que ser completa en el sentido de abarcar también el chequeo de la condición. Chequeamos la condición, lo cual la hacemos completa, pero la minimizamos a la hora de decir, cuando imprimís el mensaje de error, ya podés desbloquear la variable. O cuando imprimís el mensaje de acá tenés tu pasaje, también podés desbloquear la variable. Ya podrías haberlo desbloqueado antes. Solamente la bloqueas cuando haces la comprobación, incrementás los contadores o cambiás lo que tenga que cambiar y desbloquea. Después lo que tenga que imprimir en pantalla ya no necesita de este control. Y así garantizamos de lo que sea el bloqueo mutuo funcione como tiene que funcionar. Evitemos problemas de hacer las cosas más lentas, porque si bloqueamos más cosas de las que deberíamos, esa parte de código no va a poder funcionar hasta que se la desbloquee. Entonces no es nada bueno, es muy lento, nada agradable, resultado indeseado, programa ineficiente. Y a su vez no podemos permitirnos de solamente bloquear una parte, porque eso también va a ser lo mismo que antes, de que vamos a seguir teniendo problemas. Hay que saber establecer un límite, o mejor dicho, una medida justa para lo que es este tipo de trabajos. En sí, muchas veces este tipo de instrucciones no pertenecen a lo que es el lenguaje de programación. Es decir, el lenguaje de programación no provee un bloqueo. Pero, ¿qué es lo que se hace? Recordemos que el sistema operativo tiene que tener el control todo el tiempo. ¿Cómo hace esto? Básicamente hay algo llamado syscalls o llamadas al sistema, que básicamente son pedidos que le hacemos al sistema. Por ejemplo, cuando abrimos un archivo, le hacemos un pedido al sistema, abrí tal archivo y dame el identificador de archivo. Cuando creamos un proceso, le pedimos al sistema y el sistema crea el proceso y después nos dice, bueno, este es el identificador de proceso y con esto vas a poder trabajar hasta ahora. Y así va a trabajar todo. El sistema nunca nos deja hacer a nosotros cosas que sean peligrosas, o mejor dicho, acciones que para lo que el sistema considera son peligrosas. No me estoy refiriendo a nada con interfaces gráficas ni nada por el estilo. Acá saludamos a Genji, que se hace presente y dice, saluda a todos, aquí estamos, excelente podcast, muchas gracias, che. Disculpa si pronuncio mal el nombre, corregime y si está bien, aclarame que decir, che, está todo bien. Me alegro que te guste el podcast, ya estamos por terminar. Entonces, tenemos esta cuestión de que tenemos que pedirle permiso al sistema operativo. El sistema operativo va a ser el que dictamine, bueno, yo te voy a dar acceso a esto, o yo te voy a dar permiso a bloquear, yo te voy a dar permiso a desbloquear, yo te voy a dar permiso a todo. Nunca tenemos el control. El programa va a ejecutar instrucciones aparentemente inofensivas. Digo aparentemente porque incluso dentro de instrucciones inofensivas pueden haber cosas malas, pero que no tienen demasiado poder o demasiado permiso. Cuando necesitamos algo con permiso, le pedimos al sistema. El sistema se encarga de hacerlo, cuestiones de garantizar en lo posible un buen funcionamiento. Después vemos que existen problemas de seguridad, lugares donde se pueden infiltrar y bla bla bla, pero eso ya es algo que por lo menos no viene a lo que es el caso de hoy. Así que ya vimos lo que era el algoritmo de Peterson, el algoritmo de la panadería, y después vimos lo que eran los logs o área de exclusión mutua, que era una forma de evitar la región crítica, en este caso que teníamos en muchos casos, como ser el sistema de reservaciones de vuelo y el sistema del problema de jardín ornamental. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden que pueden dejarle un corazón, no se olviden dejar un corazón, compartir, comentar, la verdad que eso ayuda muchísimo, por lo menos un lindo empujón. Recuerden que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @Giordana, vía correo electrónico davidgiordana@gmail.com.
Todos los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos este podcast de programación llamado Code Time, como ustedes saben. Y los jueves también hacemos lo que es un mini podcast, un micro podcast, que trato que dure de 5 a 10 minutos. A veces que se me va la mano, sepan disculpar. Que es donde hablamos de algunos temas rápidos. También conocido como Script Time, nombre curioso que se me ocurrió. Estamos también lo que es YouTube, SoundCloud, lo que es iTunes, Evox, Spreaker. No se olviden de suscribir o dejar reseñas en iTunes, que eso ayuda mucho, por lo menos que el podcast se difunda mucho más. iTunes tiene su buen peso, así que es un buen empujón que da que dejen reseñas o se suscriban. Denle cariño y demuestren que esto gusta. Y si no gusta, sepan disculpar, se aceptan críticas constructivas y si no, ¿qué se le va a hacer? Acá dice... Perfecto. Bien, ya aclaramos cómo se dice y ya vamos a ir terminando con lo que es el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que entraron hoy. Saludamos a Carlos Maldonado, a Gabriel, gracias por entrar, a Memphis, saludamos a Carlos Kim Panana, saludamos a Jorge Romo, que hoy vino con un poco de sarcasmo pero fue divertido, a Juan Silvera que se hizo presente, a César Posada, saludamos a todos, muchas más, a Genji, perdón, me trabé. Recuerden que contamos con lo que es un curso de lo que es el lenguaje de programación Swift versión 3. Y será hasta lo que es la semana que viene. Y no se olviden de votar lo que es el tema para la próxima semana. Que justamente acá es donde le damos el control a ustedes. Que ustedes pueden elegir de qué quieren que hablemos. Y siempre se aceptan sugerencias o algún tema que les interese. Si es lo posible, vamos a hablarlo. Así que mucho gusto para todos. Que tengan unas muy buenas semanas. No sé si vamos a tener movimiento ahí ahora dentro de un rato. Estén expectantes. Creo que sí vamos a tener. Así que eso fue todo por hoy y será hasta la semana que viene.